Bien, estimados alumnos de Física 1, ¿verdad? Con servicio de licenciatura en Química y Farmacia, continuamos con el curso de mencionado. Ya la unidad 1 ya la terminamos. Les he mandado todas las guías del ciclo de discusión de problemas a través de los enlaces. Mandé un material de apoyo también para la unidad 1 y voy a enviarles dentro de poco un material de apoyo de esta unidad de funciones, escalas y gráficos, siempre con los enlaces para que los enlaces se las hagan llegar a cada uno de ustedes. Bien, esto pues se ha visto en el bachillerato, funciones y gráficos, con esa forma se ha visto. Sin embargo, aquí pues es lo mismo, lo único que le han agregado la escala. Pero los que cursaron funciones y gráficos en matemáticas, ¿verdad? Área de matemáticas en el bachillerato, pues tienen una idea de lo que vamos a hablar. Bien, ¿por qué estudiar las funciones, escalas y gráficos? Esto en ciencias es importante, pues, porque se trabaja con magnitudes físicas, ¿verdad? Magnitudes químicas, podría biológicas, ¿verdad? Y los gráficos prácticamente nos dan una información acerca del fenómeno que está ocurriendo y del comportamiento del fenómeno. O sea que como el gráfico en su mayoría de veces nos dan una fórmula matemática, ¿no? Con la fórmula matemática nosotros terminamos deduciendo a partir del gráfico la ecuación matemática, terminamos de entender cómo es realmente el comportamiento de ese fenómeno. O sea que la herramienta de gráficos es súper importante, y no solo para ciencias, ¿verdad?, naturales, sino que en la comunicación, en la economía, finanzas, etcétera, en medicina, ¿verdad? Hasta se ven los gráficos. Hay una situación que algunos gráficos no siguen una ecuación matemática elegante, pero sí podemos entender al ver un gráfico. Por ejemplo, una empresa pues, que revise sus ventas, puede revisar en años anteriores, meses, por semana, días, donde sus ventas son mejores, ¿verdad? Y cuando sus ventas son peores, para cambiar las estrategias de ventas y promociones. Basta un gerente que vea los gráficos como han sido y él pues tiene una información directa. No digamos lo que acaba de pasar, ¿verdad? La intención de voto de los diferentes partidos políticos. A través de un gráfico de pastel, nosotros podemos ver quién se lleva la mayor tajada y para cuáles solo hay un poquito. Y uno puede ver las preferencias de la gente. Con lo de la pandemia también, ¿verdad? Podemos ver valles y picos de cómo va la pandemia todo el año, por meses, ¿verdad? Donde hay picos, donde hay valles, y reforzar las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Y aún después de eso, con la vacunación, pues seguir con las estadísticas y los gráficos para ver cuán efectiva ha sido la vacunación, ¿verdad? En fin, hay es una herramienta pues súper útil. Ahora aquí aterrizando con lo de nosotros. Aquí nosotros vamos a ver pues, tal vez no vamos a hacer un tratamiento matemático grande de todas las gráficas habidas y por haber, sino que vamos a ver las gráficas que comúnmente y funciones, que comúnmente se utilizan en ciencias naturales, ¿verdad? O sea, lo básico, pues, ¿verdad? Porque de esto pues podemos profundizar, ¿verdad? La estadística, pues también, por medio de estadística podemos ver los gráficos, está relacionado también. Sin embargo, pues aquí no vamos a ir a grandes conocimientos de estadística, ¿no? Pero sí pues un entendimiento básico del comportamiento de las funciones y los gráficos.
En funciones se refiere pues a cuestiones matemáticas, escala pues cuando dominamos, repartimos para graficar, ¿verdad? Ya plotear los puntos. Y la gráfica en sí pues es la visualización, ¿verdad? Qué forma tuvo la gráfica y dependiendo de la fórmula yo voy a proponer determinada ecuación, ¿verdad? Hay gráficas de la proporcionalidad directa, inversa, con exponente, proporcionalidad directa e inversa con exponente, ¿no? Hay gráficas logarítmicas, ¿verdad? Que tienen mucha aplicación en física, en química, biología, ¿no? Entonces de eso se trata, dar un conocimiento bastante general de esto. Bien, yo voy a ocupar siempre un lenguaje matemático donde voy a utilizar variables y y x, ¿verdad? Una constante k. Pero ya cuando esto nos pasemos a magnitud de física, voy a sustituir y por la magnitud física que corresponde, ¿va? Y x por la magnitud física que corresponde. En vez de y podrá ser la longitud pues, de un móvil, la distancia que va cubriendo, y x podría ser el tiempo, ¿verdad? O y podría ser masa, x volumen o viceversa, etc. Yo lo que voy a hacer es explicar la estructura matemática de los gráficos y la matemática es la misma, los gráficos son los mismos para cualquier área del conocimiento, ¿verdad? Lo único que cambia son las variables y la interpretación, ¿verdad? Porque yo puedo ver un gráfico en ciencias económicas, ¿no? Entenderlo matemáticamente cómo está pasando, pero la interpretación de sus variables económicas, como no es mi ramo, ¿verdad? Puede ser que desconozca, ¿no? Un punto de inflexión, qué significa ya en finanzas, etc. Pero sí en física, porque hay variables de masa, tiempo, velocidad, presión, temperatura, pues eso sí los puedo interpretar, ¿verdad? Modestamente, ¿verdad? Porque el conocimiento es infinito, ¿verdad? Cada vez nos vamos dando cuenta que conocemos algo, ¿verdad? Porque el conocimiento pues es amplio, solo en una área de estudio. Así es en química, en física, en matemática, en biología. Bien, ya llegando a la esencia, pues, porque en realidad, pues aquí la vez pasada dije yo que yo iba a hacer hincapié, como esto lo van a tener también digitado, ¿verdad? O sea, lo van a tener en la computadora, en lo cual lo pueden imprimir, ¿verdad? Entonces, yo voy a ir haciendo síntesis de lo más importante, pero ahí van a tener oportunidad con el material que les estoy enviando a sus enlaces, ¿verdad? Que ustedes puedan leer detenidamente, pues, y aparte de la orientación que yo les estoy dando acá, ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Bien, empecemos por los gráficos más básicos, esas que ocupamos en ciencia y las ocupamos en la vida cotidiana. La proporcionalidad directa. ¿Qué es la proporcionalidad directa? Yo muchas veces voy a dar definiciones así, pero ahí las van a encontrar escritas en el material de apoyo. Nos vamos a recordar también del plano cartesiano, ¿verdad? De la variable dependiente, la variable independiente, cómo plotearon los puntos pares ordenados, ¿verdad? Un recordatorio de la geometría analítica, que estos conceptos los debieron de haber visto en el bachillerato. Bueno, supóngase que tengo dos variables, voy a hablar matemáticamente, x y y. Por lo general en álgebra, pues gráfico se ocupa bastante x, y, k, ¿verdad? Z muchas veces. Aquí puedo hacer una situación, tener dos variables y que me den los valores numéricos de esta variable. Lo voy a llevar al plano cartesiano. El plano cartesiano pues es una coordenada abscisa y ordenada, se le llama esta. X es la variable independiente y Y es la variable
dependiente. O sea que estos valores van a depender de estos valores, es lo que quiere decir. Si me dan una tabla de valores x1, x2, x3, hasta un enésimo valor de x, vaya, aquí lo mismo. Esta es una función continua. Y es función de x. Y es una función continua. Esto significa que para cada valor de x1 le corresponde un único valor de y sub 1. Para un valor de x sub 2 le corresponde únicamente un valor de y sub 2. Es una función continua. Si cumple esto, pues yo lo llevo al plano cartesiano. A esto se le llamó plano cartesiano por el matemático francés René Descartes, ¿verdad? Que fue el que propuso estas cuadrículas para examinar pues funciones, ¿verdad? De ahí viene el plano cartesiano. El punto donde se cortan ya sabemos todos que es el origen, ¿verdad? Y esto forma 90 grados, el ángulo entre la variable x y la variable y. Entonces lo que hacemos para plotear los puntos, los pares ordenados, por ejemplo este punto número 1, llamémosle aquí. Tenemos x1, se pone la variable independiente primero, coma, ¿verdad? Y es un 1. Aquí el par ordenado x sub 2, y sub 2, y aquí el par ordenado x3, y sub 3. Y poner los puntos es plotear la gráfica. Si al unir, si los valores son matemáticos, esta línea va a ser exacta. Pero si provienen de datos experimentales, ¿no? Porque yo podría tomar datos de presión, volumen acá, y tal vez los puntos no me coincidan todos, pero la proyección es que sea una recta y que apunta aproximadamente hacia el origen, pues yo lo puedo tomar como una proporcionalidad directa. Tal vez los puntos que no peguen exactamente con la recta fue porque algo ocurrió cuando yo tomé esos puntos que me hizo desviarme un poco, ¿verdad? Pero partamos siempre del modelo matemático. Si esta es una línea recta y parte del origen, inmediatamente yo puedo decir que y es directamente proporcional a x. Este signo que parece parecido al infinito es el signo de proporción, ¿verdad? Que es utilizado pues universalmente, ¿verdad? Si quiero volver ecuación esta proporción, yo debo de agregar acá una constante de proporcionalidad. O la puedo agregar acá, lo único que le agrego acá sería el inverso de k, ¿verdad? Pero es lo mismo. X sería igual a 1 sobre k por y. Siempre es una proporcionalidad directa, ¿verdad? Casi siempre se hace esta ecuación porque se toma que la variable dependiente es igual a la constante de proporcionalidad por x. ¿Por qué? Porque esta constante es la pendiente de esta gráfica. Recuerden que la pendiente de una gráfica de línea recta, ¿no?, es delta y sobre delta x. Aquí puedo utilizar pares ordenados. Es la pendiente de una recta y esta pendiente va a ser constante, pues. Es la misma en cualquier punto de la recta. Yo puedo presentar también esta ecuación como y sobre x igual a una constante. Es la misma función de proporcionalidad. Esta ecuación es la misma de proporcionalidad directa. Otra cosa también, si yo, como el cociente entre y x siempre va a ser constante y todos los puntos están en una función continua, yo puedo decir que y sub 1, ¿verdad?, sobre x1 es igual a y sub 2 sobre x2, y sub 3, x3, y esto nos daría el mismo valor. Toda vez que los valores estos sean matemáticos, que son exactos, la matemática por definición es exacta. Ahora, si vienen estos puntos de datos experimentales, yo tengo que sacar un promedio de, saco varios valores de acá, van a andar cercanos, ¿no?, y saco un promedio de
de las pendientes para tener una pendiente representativa. Bien, ¿en dónde podría tener una aplicación de esto ya en la realidad? Bueno, yo puedo tener varias muestras de hierro, ¿verdad? Determinar en una balanza su masa y en una probeta el volumen. Y yo puedo graficar masa contra volumen y me daría una línea recta. Es un ejemplo de proporcionalidad directa. Y la pendiente me significaría la densidad de ese material. Ya es una aplicación en física. O también, pues, si yo asisto a la universidad, pues soy estudiante y sé pues, que a más tiempo que van a necesito más dinero para refrigerio, transporte, ¿verdad? Almuerzos, etcétera. A más tiempo, más dinero. O como también, ¿dónde puedo aplicar una proporcionalidad directa? Me dicen que un galón de pintura me da para 8 metros cuadrados, dando una primera y una segunda mano. Entonces, si yo voy a pintar 16, por poner un ejemplo, 16 metros cuadrados, voy a necesitar 2 galones. Y así va, ¿verdad? En la guía, pues, de discusión de problemas, yo voy a darles una guía adicional, quizás más direccionada, ¿va? Porque la que está ahí en el paquete que les mandé, pues como ese paquete me lo enviaron de la unidad central, ¿verdad? Entonces sí, la información que está ahí de esa guía está bien, pero les voy a dar una guía extra de discusión de problemas para que todos estos cálculos, y les voy a mandar también un adelanto de solución de problemas seleccionados, ¿verdad? Para que ustedes se orienten de cómo resolver la guía. Y así funciona la proporcionalidad directa. Ahora vamos a la proporcionalidad inversa. Lo mismo, me dan una serie de valores acá, ploteo yo los puntos, los pares ordenados, y sub 1 con x sub 1 aquí, y sub 2 con x sub 2, y sub 3 con x, y me da una curva asintótica. Asintótica significa que esta rama jamás va a cruzar el eje Y, y esta rama jamás va a cruzar el eje X. Si obtengo una gráfica así, yo puedo decir que Y es inversamente proporcional a X. O lo puedo decir de otra manera también. Y es directamente proporcional al inverso de X. Son dos formas de decir lo mismo. Para volver ecuación esta proporción, yo agrego una constante que va a ir multiplicando el inverso de X. Si yo despego K de acá, el producto de las variables es una constante. Entonces, aquí el cociente es una constante, ahí el producto de las variables es una constante. Entonces, esa es la diferencia entre la proporcionalidad directa. Quiere decir que yo escojo los pares ordenados de x sub 1 por y sub 1 va a ser igual a x2 por y sub 2 o x sub 3 por y sub 3. Así funciona pues la proporcionalidad inversa. Las escalas, pues ya cuando nosotros grafiquemos, pues nosotros vamos a ver los valores numéricos que tengo y así voy a repartir. Esto lo puedo hacer en papel milimetrado, ¿verdad? Y darle valores, hacer una serie de divisiones y que el gráfico sea legible, ¿verdad? No voy a hacer un grafiquito, aquí le voy a poner grandes valores y aquí valores chiquititos, pues no voy a poderlo visualizar bien. Entonces, una proporcionalidad inversa, el producto de las variables es una constante. ¿Dónde podría haber un ejemplo de esto en física o en química? Supóngase que voy a hacer un experimento con dos magnitudes físicas, presión y volumen. Todos, me imagino yo que hemos utilizado una bomba para inflar llantas de bicicleta, ¿verdad? Que tiene un émbolo y adentro puesto se succiona el aire y después se comprime, ¿verdad? Para que ya comprimido pase más fácil
bicicleta. Entonces, cuando yo voy reduciendo el volumen, ¿no?, el gas va a ser el aire comprimido, el aire que voy a comprimir. Aquí el volumen se va reduciendo del gas, pero la presión va aumentando. Después aumenta el volumen, la presión va a disminuir. Así es como funciona la proporcionalidad inversa. Si una variable aumenta, la otra se reduce. Si una aumentó 2 veces, la otra variable se reduce 2 veces. Si una variable aumentó 3 veces, la otra se reduce 3 veces. Lo mismo acá, ¿verdad? Esto también, una variable aumenta, la otra aumenta, y lo hace por el mismo factor. Quiere decir que si una duplicó, la otra también va a duplicar. Si una triplicó, la otra va a triplicar. Aquella va a la inversa. Una triplicó, la otra disminuyó 3 veces. Una aumentó 2 veces, la otra disminuyó 2 veces. Bien, quizás nos quedaríamos hasta acá, ¿verdad? Porque yo quería iniciar ya esta unidad, ¿no? Voy a tratar de simplificar, pues como les voy a mandar un material de apoyo, ¿verdad? En el material van a tener oportunidad, pues, de leer bien la teoría y con las guías practicar lo que aquí, esta teoría. Pero como les digo, no van a estar solos, ¿verdad? Yo voy a mandarles, dije, unos ejercicios, modelos resueltos, para que ustedes, pues, puedan tomar ejemplo y poner de su parte, ¿verdad? Porque en estos cursos, pues en la universidad, el protagonista es el estudiante. Uno es un facilitador, ¿verdad?, del conocimiento, de las orientaciones, ¿verdad? Pero al final, los sujetos de aprendizaje son ustedes mismos, ¿verdad? Y esto, pues, de momento es, ¿para qué me va a servir esto? Va a llegar un momento que va a decir, hoy me está sirviendo esto. Si son químicos farmacéuticos, van a tener que experimentar, ¿verdad?, por leer literatura científica, y si les mandan una literatura con gráficos y toda la cuestión, o de otros trabajos que han hecho otros investigadores, ustedes van a poder entender, pues, los fenómenos que se han investigado. Así es que les agradezco la atención prestada, ¿verdad? Les sugiero que impriman, pues, todos los materiales que yo les envíe, los enlaces, y que los enlaces supongo que los están enviando, ¿verdad?, a ustedes, porque ya nos vamos a adelantar que después de vacaciones, ¿verdad?, porque esta unidad, pues, todavía nos falta por cubrirla, mandarles el material de apoyo. Cuando hayamos cubierto la unidad 1 y 2, que se les envió el material de apoyo, más la guía, más soluciones de problemas de la guía, entonces ya estaríamos poniendo la fecha del primer examen parcial, ¿no? Los parciales, pues, son 10 preguntas de opción múltiple, ¿verdad? Se evalúa lo más general de lo que estamos enseñando, ¿verdad?, para evaluar, pues, el aprendizaje que usted, y con fines de promoción también, ¿verdad? Porque las evaluaciones es para revisar el adelanto o el nivel de aprendizaje que han tenido, ¿verdad?, y con fines de promoción, porque habría una nota, ¿verdad? Así que les agradezco, pues, ¿verdad? Y continuaríamos esto en la próxima clase, ¿va? En la próxima clase, pues, veríamos algunos casos específicos de la línea recta y a los gráficos con exponentes, ¿verdad? Porque en la física aparecen, pues, gráficos muchas veces del tipo y igual kx, pero x elevado a la n. Aquí no va. Aquí estamos suponiendo de que n es igual a 1. Aquí que n también es igual, en este caso, a menos a 1, ¿verdad? Si lo subimos sería menos 1, pero va con el inverso. Así que nos quedamos hasta acá, pues, y continuamos en la próxima clase.